Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El movimiento Justicia Social, que auspicia la postulación del empresario Álvaro Noboa a la presidencia de la República, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral que sancione hasta con la destitución a 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral. En calidad de director ejecutivo nacional encargado de la organización política, Jimmy Salazar denunció bajo la figura de haber cometido una infracción electoral muy grave a la presidenta del CNE, Diana Atamaín, y a los consejeros Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto. 8 de la mañana con 36 minutos, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos con Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral. Doctor Andino, buenos días, qué gusto saludarle nuevamente, bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista para que usted nos aclare quién es la máxima autoridad electoral en un proceso de elecciones como el que estamos viviendo, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral. Le digo esto porque hace pocos instantes la abogada Silka Sánchez decía que sí pueden ser destituidos los vocales del Consejo Nacional Electoral, y hasta donde yo he leído es la Asamblea quien podría iniciar un juicio político a los consejeros del CNE, pero posterior al proceso electoral. ¿Cómo se define este tema? ¿Qué es lo que hay en derecho electoral al respecto? Doctor Andino, buenos días. Licenia, buenos días. Alexis, un saludo cordial para ustedes y para todos quienes nos están mirando a través de Pichincha Universal. El tema es bastante complejo, es bastante polémico, creo que hay que irlo separando por partes y por aristas. En materia electoral, efectivamente los consejeros, como usted ha señalado, podrían ser sujetos de juicio político siempre y cuando no nos encontremos en proceso electoral. Hay una disposición del Código de la Democracia que les protege a ellos mientras se desarrolle este proceso electoral. Ellos no son objeto ni sujetos de juicio político, ¿sí? Por un lado, es decir, el Parlamento no puede entrar a ejercer un control de la acción de gobierno, no pueden ejercer sus potestades fiscalizadoras porque estamos en medio de un proceso comicial. En el ámbito electoral, los consejeros son susceptibles de ser denunciados efectivamente por el cometimiento de cualquier infracción electoral señalada prevista en el Código de la Democracia. Tanto es así que ellos están incursos, y hay que decirlo abiertamente, en lo que señala el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia, por no haber cumplido, por haber evadido, por haberse pasado por el forro el contenido de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ante quién tienen que presentar esas denuncias, doctor Andino? Ante el Tribunal Contencioso Electoral, Alexis. Esto ha sido presentado, una infracción electoral muy grave. ¿Y cómo se sancionan esas infracciones electorales graves? Sanciones: destitución, suspensión del ejercicio de los derechos políticos de 2 hasta 4 años y una sanción pecuniaria, una multa económica de hasta 70 salarios básicos unificados. Obviamente, la denuncia se presenta en Secretaría del Tribunal Contencioso Electoral, como así lo han hecho, tiene que ser admitida a trámite por parte de uno de los jueces, se convoca a una audiencia única de juzgamiento que se denomina, y las partes comparecen, van los abogados de las mismas, presentan pruebas de cargo, de descargo, en fin, se resuelve eso, y esto puede ser susceptible de llegar a una segunda instancia ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Dicho esto, y en términos generales, hasta que todo esto se resuelva, y esto es lo lamentable, hasta que todo esto se resuelva, sin duda alguna ya habremos arrancado la campaña oficialmente para la primera vuelta, porque arranca el 31 de diciembre, e indudablemente también hay que mandar a imprimir las papeletas al Instituto Geográfico Militar, y también hay que definir ya, y esto es urgente y es un asunto que no se lo ha topado, el Fondo de Promoción Electoral, porque hay que gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que le asigne el rubro, el presupuesto pertinente al CNE, y únicamente le podrá asignar este presupuesto del Fondo de Promoción
siempre y cuando se tenga claridad sobre quiénes van a participar. Pero más allá de esto, el hecho de que les lleguen a sancionar por el cometimiento de una infracción electoral a los consejeros, tampoco es que automáticamente, o eso significa que ya se va a cumplir con la sentencia, porque eso va, digamos, el sancionarles por la infracción electoral muy grave es la consecuencia derivada justamente de su desacato y de su incumplimiento a una sentencia expedida por el órgano jurisdiccional. Y cierro con esta idea. Y esa sanción, perdón, una cosa cortita nada más antes de cerrar el tema, esa sanción podría ser destitución, suspensión temporal. ¿Cuál sería la sanción, doctora? Lo acabé de decir, Alex. 279, numeral 12 del Código de la Democracia establece varios efectos producto de esta infracción electoral muy grave. Destitución, suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años y multa económica de hasta 70 salarios básicos unificados. Y Licenia me preguntaba, ¿quién mismo es la máxima autoridad? ¿El TCE o el CNE? No sé si lo más apropiado sea hablar quién es la máxima autoridad en este proceso electoral, sino más bien hacer la siguiente reflexión. La Constitución de la República señala con claridad, con absoluta precisión, señala que es competencia del Tribunal Contencioso Electoral en el artículo 221, numeral 1 de la Constitución. Escúchese bien y permítanme citarlo casi textual. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del CNE. Es decir, contra los actos, contra las resoluciones administrativas que expide el Consejo Nacional Electoral. Y sus fallos y resoluciones constituyen jurisprudencia y son de última instancia e inmediato cumplimiento. Esto no me invento yo. Esto lo señala el artículo 221, numeral 1 de la Constitución de la República. Consecuentemente, el tribunal tiene toda potestad, toda facultad para revisar y dejar sin efecto, como así lo ha hecho, las resoluciones administrativas cuando considere que han existido vicios de procedimiento, ilegalidades, no se ha respetado lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución de la República. Doctor Andino, yo quiero una aclaración. ¿Qué dice el artículo 270 del Código de la Democracia? De lo que yo he consultado, señala que las sanciones por una acción de queja pueden seguirse a servidores electorales con sanción, suspensión de derechos de participación y destitución del cargo, pero no podrá sancionarse bajo esas premisas a los consejeros y jueces. A ver, Licenia, hay que diferenciar, porque una cosa es la acción de queja y otra cosa es el cometimiento de una infracción electoral. Son dos vías separadas. Por un lado, se les podría presentar también una acción de queja, por otro lado, una denuncia por el cometimiento de una infracción electoral. Tanto es así que el artículo 268 del Código de la Democracia señala que el Tribunal Contencioso Electoral es competente para conocer y resolver. Numeral 1, recurso subjetivo contencioso. Ahí también se habla de la acción de queja en otro numeral y en otro numeral se habla de las infracciones electorales. Entonces, es por cuerda separada. De hecho, la acción de queja, cuando usted la presenta, que también se podría aplicar en este caso, ¿sí? Que también se la podría aplicar, señala que la acción de queja que cuando no se está en proceso electoral, en primera instancia se resuelve en el término de 30 días. Fíjese usted los tiempos que tiene esto. Y después de que se resuelve en primera instancia, usted puede igual presentar un recurso de apelación ante el pleno del tribunal. Y si es que usted está en proceso electoral, como efectivamente estamos, esa acción de queja se resuelve, ahí un poquito se reducen los tiempos, habla de plazo, no de término, y al hablar de plazo, pues evidentemente todos los días son hábiles y esos 30 días se cuentan de corrido, por llamarlo de alguna manera, días feriados, festivos, fines de semana. Esa es tal vez la única diferencia entre presentar una acción de queja cuando no estamos en proceso electoral y cuando sí estamos en un proceso comicial como así lo estamos viviendo. Estamos viviendo realmente momentos lamentables, tristes. Yo quisiera comentarles a ustedes dos y a quienes nos ven y nos escuchan a través de la radio y de las redes sociales, de nuestra transmisión, algo que acaba de suceder mientras nosotros estamos conversando con el doctor Mauro Andino Espinosa, en una radio de acá de la capital de la República, ha comparecido a una entrevista el doctor Luis Verde Soto, consejero electoral, y ha dicho que él ya no quiere estar allí, que él se va, que si no va a haber elecciones del 7 de febrero, él se va. Y ha arremetido
de una forma totalmente intolerante en contra de Milton Pérez. Podemos tener discrepancias de visión, podemos tener posiciones totalmente distintas con Milton Pérez por la forma de hacer periodismo, por la forma de opinar, por los criterios, la posición ideológica que podamos tener, pero termina siendo un colega y ha sido en este momento atacado por Luis Verde Soto. Pero yo ahí quiero hacer un comentario breve nada más y después pedirle también su comentario a Mauro y también a Licenia. Luis Verde Soto, y yo lo decía esto durante mis comentarios en los días anteriores, se presentó al país durante los 10 años del correísmo como un gran demócrata. Le exigía a Correa muestras de democracia. Le daba lecciones de cómo gobernar al país a Correa. Hoy le han dado medio metro de poder a Luis Verde Soto. Y es el mismo caso que con la señora Romo. Le dieron medio metro de poder sin merecérselo. Y ha demostrado la clase de persona intolerante y antidemócrata que es. Yo quisiera que Mauro nos dé un comentario sobre lo que ha sido también el paso de estos consejeros por el CNE. Personas intolerantes, personas que han hecho con la ley, con la Constitución, con el Código de la Democracia, lo que les ha dado la gana y que se la pasaron 10 años dándole al país lecciones de cómo ser demócratas. Mire, Alexis, creo que todo lo que se está viviendo tiene un solo nombre y se lo puede catalogar con una sola palabra: impresentable. Y es impresentable porque resulta surrealista que a días de empezar la campaña oficialmente para la primera vuelta, los ciudadanos, porque este no es un tema solo de los partidos políticos o de los candidatos, los ciudadanos, porque en democracia elegimos nosotros, el pueblo, ejercemos nuestro derecho al sufragio. Los ciudadanos, a días de arrancar oficialmente la campaña para la primera vuelta, no tenemos certeza sobre quiénes son los competidores que van a participar en este proceso electoral y a quiénes podemos escoger o a quiénes podemos elegir. Y este no es un problema de la última semana o del último mes, es un problema desde que este Consejo Nacional Electoral entró en funciones. Si solo basta tener como ejemplo y como precedente lo que sucedió en las seccionales del 2019, ¿o acaso ya nos olvidamos del caso puntual de la provincia de Los Ríos? 80 días sin autoridades. Prorrogadas las autoridades locales con un prefecto que por supuesto no era culpa de él, sino del mal manejo en la organización del proceso electoral. Un prefecto prorrogado en funciones más allá del 24 de mayo. Una junta provincial electoral de esa provincia que fue destituida porque tenían un presidente ahí que quiso hacer lo que le dio la gana. O sea, ese es el antecedente y hoy estamos viendo consecuencias mucho más profundas, gravísimas para el sistema democrático. Lo que está haciendo el CNE de negarse a cumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se lo puede encuadrar en una sola frase y para ser muy coloquial para que la gente nos entienda: los pájaros disparando a las escopetas. Esto es más o menos, no es igual, pero muy parecido, como que un juez de primera instancia le revoca a usted como integrantes de la sala de la Corte Provincial, le revocan un fallo. Y ese juez de primera instancia, como no le gusta y no está de acuerdo en que le hayan revocado ese fallo, dice: no me da la gana de respetar lo que ustedes están haciendo. Y considero que ustedes están interfiriendo, dizque, en mis funciones y se están arrogando competencias que no les corresponden. Esa es la dimensión, la magnitud de la aberración jurídica que está haciendo, que está cometiendo el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional? Y ayer me parece ya fue un aviso con un comunicado que sacó la Corte. No fueron explícitos, pero me parece, a mí espero no equivocarme, me parece que lo que uno puede colegir, inferir de ese comunicado es que la Corte les está diciendo: hey, ratito, nosotros vamos a actuar conforme a derecho, a nosotros no nos estén lanzando sus problemas, a nosotros no nos estén lanzando ese muerto, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y me parece que lo que la Corte debe hacer es inadmitir esa posible demanda de conflicto de competencias que está argumentando el Consejo Nacional Electoral, porque a todas luces no existe ningún conflicto de competencias aquí. Las disposiciones constitucionales y legales son absolutamente precisas. Y la ciudadanía debe estar atenta y debe saber que esto no se trata de tal o cual ideología. Miren,
no importa de qué partido o a qué candidato usted apoye. El problema de fondo aquí es que en democracia hay que ganar en la cancha, jugando, sudándola. Y yo sé que usted, Alexis, es tan futbolero como yo, y ya que estamos en semana de fútbol, aunque el día de hoy hayamos amanecido bastante tristes en el caso puntual de los dos. Pero en democracia es como en el fútbol, hay que ganar en la cancha, jugando, sudándola, no con la ayuda del árbitro. Y nos guste o no el señor Noboa, hay una sentencia y el CNE debe jugar limpio y debe cumplir esa sentencia y debe permitirle participar a él y debe permitirles participar a todos los que legalmente, democráticamente tienen derecho a hacerlo. Doctor Andino, ¿cómo cree que va a ser el desenlace de esta telenovela al mejor estilo de esas de antes, ¿no? Bien dramáticas? ¿Cómo cree que va a terminar esto? ¿Podrían ser destituidos los consejeros del Consejo Nacional Electoral? ¿Van a tener que ser reemplazados en momentos tan cruciales como los que estamos viviendo del periodo electoral? ¿Va a poder o no participar el señor Noboa? ¿Cómo va a terminar toda esta historia? A ver, yo tengo ahí una hipótesis que más bien es de tipo político, que ya, digamos, sobrepasa lo jurídico porque hemos mencionado varias disposiciones, en fin, el procedimiento también. Pero tengo una hipótesis de tipo político. Me parece que los consejeros están jugando al yaque churos. Y no voy a replicar la misma frase del señor Lazo, del candidato al que ellos están defendiendo, porque hay que decirlo también con nombre y apellido, y uno ya no puede guardar neutralidad en un caso de tanta arbitrariedad y de tanto abuso de las normas constitucionales y legales como estamos viviendo. Ellos están ahí tomando decisiones para favorecer a un candidato y es el señor Lazo. Ellos se tomaron a pecho esa frase del ya que churos. ¿A qué me refiero? Ya que churos que me pongan denuncia por el cometimiento de una infracción electoral ante el tribunal. Ya que churos, así después de un tiempo me destituyan. Ya que churos que me abran una indagación o una investigación previa en la fiscalía por el posible cometimiento de un tipo penal, más allá de que hay una norma que no es clara en el artículo 19 del Código de la Democracia que aparentemente les protege a ellos y por eso la fiscal general ha hecho esta consulta basada en una norma del Código Orgánico de la Función Judicial para que la Corte Nacional de Justicia aclare este tema y se defina si se puede o no investigarles y procesarles penalmente. Pero ellos, decía yo, ya que churos, les vale este rato cualquier cosa que les presenten, porque el objetivo de fondo es evitar que participen ciertos actores políticos. No pudieron lograrlo con algunos, con el caso de UNES, muy puntualmente, ahora quieren al menos evitar que participe el señor Noboa. Entonces, mi hipótesis es que ellos este rato ya ni siquiera les importa si es que hay juicios penales, si hay investigaciones penales, si es que les destituyen o no. A ellos lo que les importa es demarcar, moldear el campo de disputa, el campo de juego, en función de los intereses de cierto actor. Pero si ellos piensan que políticamente le hacen un bien, créanme, que le están haciendo un daño. Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente evidencia que hay un claro complot político para tratar de favorecer a unos. Y en vez de hacerle un bien, le hacen un daño, porque la gente le agarra más tirria, le agarra más rechazo. ¿Usted cree, Licenia, que si no le dejan participar al señor Noboa, que es lo más probable? Porque hasta que la Corte Constitucional también admita o inadmita a trámite esa demanda, me parece que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un plazo más o menos de unos 15 días. Tanto es así que hay una demanda de conflicto de competencias que fue presentada hace varios meses atrás por el propio Contralor, por este tema de si la Contraloría tenía o no atribución para entrar a revisar las firmas que se presentaron para obtener la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos que fueron cancelados o que pretendían ser cancelados en ese momento. Ahí se presentó una demanda por conflicto de competencias. Y fíjese usted, estamos terminando el año y esa demanda no ha sido resuelta todavía por la Corte Constitucional. Lo que quiero decirles es que si es que esta demanda es admitida o se toman los plazos, creo que son 15 días solo para ser admitida, vea, ya estaremos en la campaña para la primera vuelta. El señor Noboa estará en el congelador, no podrá ser candidato y evidentemente pues se habrá encontrado un subterfugio, una leguleyada jurídica para hacer lo que querían, proscribir a unos y favorecer a otros. Ahora, yo estoy de acuerdo en esto que acaba de señalar Mauro Andino, de que todas estas trafacías que están haciendo el Consejo Nacional Electoral y ese juego, esa pugna de poder con el TCE, lo que está haciendo finalmente es perjudicando al candidato oficialista, sin duda.
eso le va a jugar en contra, y eso está demostrándose así en cada una de las encuestas que se están corriendo. Y por eso yo quiero plantearle una inquietud que va más allá, doctor Mauro Andino, y es, si es que finalmente dan por perdida la elección del candidato, que a esta hora es el candidato oficial, que es del señor Lasso, ¿qué tan probable es que finalmente hagan lo que muchos tememos, que es bajarse las elecciones y que se dé paso a la conformación, como ha ocurrido en muchos escenarios anteriores en la historia de este país, que hacen lo que les da la gana con la Constitución y forman un gobierno de notables transitorio para que pueda completar la hoja de ruta que ha sido ya plenamente definida por los sectores económicos que son los que están gobernando? El tema de la monetización de los activos, como románticamente le han llamado, tiene que ver con la privatización de los bienes públicos y otras cosas por el estilo, el ajuste del sector público, seguir despidiendo empleados, seguir desapareciendo empresas públicas, etcétera. ¿Se corre ese riesgo? Digo, esto más allá de la ley, quizás acá voy a apelar un poco más a su criterio y a su análisis político más que jurídico y técnico. Pero mire, Alexis, esta es de alguna manera ya no solo una hipótesis, sino que ha sido confesado, develado por los propios consejeros del CNE. Y uno tiene que ir analizando cada uno de los hechos de alguna manera en forma cronológica. Mire usted, esta semana decidieron ellos limpiarse una vez más con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, aprobaron esa resolución diciendo que van a presentar una demanda por conflicto de competencias, y al siguiente día en un medio de comunicación nacional el consejero Pita, que fue auspiciado por Creo, y eso hay que decirlo también para saber qué tipo de intereses existen detrás, qué organizaciones políticas son las que respaldan esto. El señor Pita en un medio de comunicación nacional muy suelto de huesos dijo que si es que no se alcanza a hacer el 7 de febrero por toda esta conflictividad jurídica en la que ellos nos han metido, se podría mover unas 2 semanas la fecha de las elecciones de la primera vuelta. ¿Qué dice el artículo 143, numeral 1 del Código de la Democracia? Dice con absoluta precisión y claridad que si es que usted hace las elecciones en una fecha distinta a la señalada en la convocatoria a las mismas, eso es causa de nulidad. ¿Y qué significa eso? Que evidentemente habría que convocar nuevamente elecciones, que se tengan que inscribir nuevamente los competidores. Y en buen romance, significa que el gobierno del presidente Moreno se prorroga en funciones y que el pueblo ecuatoriano tendría que seguir aceptando que el presidente Moreno siga tomando las decisiones y que se queden, no sé, 1, 2, 3 meses más hasta que se pueda llevar a cabo nuevamente el proceso electoral. Pero ayer el presidente, doctor Andino, ayer el presidente dijo que no le interesaba, que él no quería que se quede más allá de su cargo y que es un llamado tanto a las autoridades electorales para que dialoguen y se pongan de acuerdo y lleguen a solucionar esto y se respete el calendario electoral. Eso al menos dijo el presidente, dando una demostración de que, entre comillas, no le importa, no le interesa, más que no le importa, quedarse más tiempo del que establece la Constitución en funciones, por un lado, y por otro también allí dio muestras de la contradicción del discurso con los hechos, ¿no? Él se dice demócrata, pero manifestó su malestar por la calificación de las candidaturas de UNES. Mire, Licenia, tal vez a él no le importe seguir más tiempo, pero a los del círculo de él sí, pues, y probablemente... Por eso yo les mencionaba la posibilidad de conformar la Junta de Notables. Y ellos son, bueno, no hay ninguna disposición que ampare eso, ¿no? Eso también hay que ser absolutamente preciso, así como no se puede cambiar la fecha de las elecciones, porque no estoy hablando en el aire, estoy citando las normas del Código de la Democracia. No se puede hacer la elección en una fecha distinta a la que está señalada en la convocatoria de elecciones. Ya, le pregunto, doctor Andino, vamos a polemizar y a discrepar un poquito, permítame. El Consejo Transitorio de Trujillo tenía capacidad, potestad y competencia para evaluar y designar nuevos jueces de la Corte Constitucional. No, evidentemente no tenía competencia. Han hecho lo que les ha dado la gana, doctor. No ahí sí permítame discrepar. Así es, absolutamente. Y claro, en eso hay que ser precisos. Las normas jurídicas quedaron absolutamente cortas para las cosas que se han hecho y para las decisiones que se han tomado. Y evidentemente no hay disposición jurídica alguna para que se pueda instaurar aquí una junta de notables, pero claro, ya a este paso podemos esperar cualquier situación, cualquier descabellada idea que estén tramando o que estén planeando
para, reitero, evitar que la gente se pronuncie democráticamente en las urnas y que la gente en libertad elija a quien desee. Vean, si sobre el caso del señor Noboa o sobre el caso de UNES ha habido hasta actores políticos, como el mismo señor Isidro Romero, que se ha pronunciado de forma reiterada, pidiendo que dejen participar a todos para que sea la gente quien se pronuncie. Pero lamentablemente no entienden, no se dan cuenta y piensan que le hacen un bien al candidato de ellos. ¿Ustedes creen, en serio, poniéndonos la mano en el pecho, que si finalmente no le dejan participar al señor Noboa, los alvaristas, como se hacen llamar ellos, se van a arrojar a los brazos del señor Lasso y van a decir, sí, chévere, vamos a votar por ti, a sabiendas que él fue el que les puso el palo en la rueda? O sea, pero de verdad, o sea, pero tengan hasta un poco de sindéresis política para tratar de hacer las cosas en la forma que mejor le beneficia al candidato de ellos. Reitero, está en grave riesgo la democracia. Yo creo que la ciudadanía debe movilizarse tanto en el espacio público como a través de estos espacios, porque solo la opinión pública también que podamos generar con fundamento, hablando en estricto apego al marco constitucional y al marco legal, hará que la función electoral, los dos órganos, tanto el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral, tomen las decisiones más adecuadas para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse libremente en las urnas. Totalmente de acuerdo, doctor Andino. Muy amable.